Apliquemos ahora todos los conceptos aprendidos anteriormente para elaborar una sesión con el film Something the Lord Made, de Joseph Sargent del 2004. This is where we keep some of the older kids. Doctor, why do they squat like that? A little boy told me that it helps him breathe better. It cuts off the blood to the legs, pushes it up into the lungs. They both look very cyanotic. Here he is now. La primera etapa consiste en la preparación de la sesión o clase. Se inicia con los objetivos. Estos son identificar aspectos clínicos, diagnósticos y terapéuticos de la tetralogía de Fallot, reflexionar sobre la realidad social y cultural y económica que muestra la película, analizar desde una perspectiva ética la discriminación racial y sexual, la intolerancia religiosa o científica y, por último, considerar la relación ficción-realidad. La película, basada en hechos reales, relata la planificación y realización de la primera intervención quirúrgica de la tetralogía de Fallot a cargo del Dr. Bladdock, quien cuenta con un colaborador excepcional, el joven afroamericano Vivian Thomas. La doctora Townsend, pediatra cardióloga, es quien promueve e insiste en la necesidad de practicar la intervención cardíaca en una época en que prima la idea de no tocar el corazón. Se puede visualizar toda la película o escoger algunas secuencias para observar la clínica, la explicación teórica y la intervención quirúrgica de la tetralogía de Fallot. El guión es el esquema de la clase o sesión y deberá incluir los objetivos, además de una descripción de la tetralogía de Fallot y la contextualización de la realidad sociocultural en la que tienen lugar los hechos. La metodología puede ser la de aula invertida, en la que los estudiantes visualizan la película y responden a un cuestionario fuera del aula. Posteriormente, en clase, se visualizan algunas secuencias y se discuten y aclaran ideas y conceptos sobre la enfermedad. Finalmente, se evaluará la sesión. Ahora pasamos al desarrollo de la sesión. Como introducción, los estudiantes habrán visionado la película y respondido a un cuestionario con ítems asociados a los objetivos iniciales. Ya en el aula, como actividades de previsionado, se corregirá el cuestionario que los alumnos han respondido individualmente. A medida que se discuten las respuestas, el profesor realizará una exposición breve de la tetralogía de Fallot, definición, importancia o magnitud del problema, factores de riesgo, diagnóstico, clínica, prevención, tratamiento, cuidados enfermeros, etc. En el aula se verán algunas secuencias con contenido sobre aspectos clínicos y terapéuticos de la tetralogía de Fallot. Tie it all here. After the divide, cut it right under the clavicle, swing it down, long, slow, gentle arc. Will it hold if we pull it down 4 inches? If your hands don't get too excited. Thank you for the vote of confidence. No one's ever done anything as hard as this. Changing the course of blood. And turn blue into pink. Death into life. Como actividades del posvisionado se pueden presentar varias frases pronunciadas por los protagonistas del film sobre la enfermedad y otras relacionadas con el contexto social. Algunas pueden promover la discusión y el análisis de problemas como el racismo, el sexismo, el fraude científico. Además, se puede analizar la relación entre la película, ficción, y los hechos reales, realidad, que recoge en un libro autobiográfico el propio Thomas Vivian. Ya para finalizar con la sesión, el último paso sería la evaluación, para la cual se puede administrar un cuestionario sobre los contenidos de la clase relacionados con el film, como la definición, las causas, el diagnóstico y el tratamiento de la tetralogía de Fallot. Además, se podría incluir un breve cuestionario sobre la satisfacción relacionada con la propia sesión. I'm palpating the connection. What do you feel?
I can't tell if blood is flowing through the shunt. It's just too small to feel anything. Dr. Blaylock, you have to see this. Oh, my God. My God. Her blood pressure is rising. Evacuate the blood in the chest cavity, Bill. Put in the chest tube. Reinflating the left lung with oxygen. Ready for closure. Gracias a todos por haber seguido este curso. Esperamos que lo aprendido os sea útil en vuestra carrera profesional. Nos vemos pronto.